¿Alguna vez has oído alguna frase como se vive bien aquí, se busca camarero, pero no sabes muy bien quién vive ahí o a quién se busca en concreto? Pues spoiler, nadie, ya te lo decimos. Así que quédate porque hoy vamos a ver la impersonalización. Y es que esto es un tema que trae mucha confusión, que no se acaba de dominar y así que vamos a darle caña. Y con tu permiso, dentro vídeo. Como te iba comentando, muchas veces vemos oraciones o escuchamos cosas como por ejemplo se vive bien aquí, se busca camarero o alguien, por ejemplo, imagínate que llega a tu casa y te dice se rompió el vaso. Vale, pero no se rompe solo el vaso y aparte tampoco se sabe quién lo ha roto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una oración impersonal, es decir, es una oración que nos indica que hay una acción, pero no hay un sujeto que haya cometido esa acción. Por lo tanto, tenemos que investigar un poco o sacarlo por medio de la deducción. Así que hoy vamos a ver los diferentes tipos de oraciones impersonales que podemos encontrarnos, que más concretamente son 4. Pero no te asustes, que vamos a ir viéndolas poquito a poco. Lo primero de ellos es definir lo que viene siendo una oración impersonal, y es que la oración impersonal no tiene sujeto y aparte el verbo está escrito en tercera persona del singular. Sabiendo esto, ya podemos adentrarnos en el mundo de la impersonalización. Así que, como te he comentado antes, tenemos 4 tipos de oraciones impersonales. La primera de ellas es la impersonal gramatical. Digamos que se produce cuando la oración tiene significado propio. Voy a ponerte un ejemplo para que lo veas más claro. Oración impersonal gramatical. Como te he comentado, es cuando el significado en sí es propio de la oración y por lo tanto no necesitamos que nos introduzca ningún dato más. Como por ejemplo cuando decimos amanece temprano. Como vemos, la oración en sí ya tiene sentido y entendemos qué es lo que sucede, básicamente que amanece temprano. Por otro lado, otro de los tipos de impersonalización que podemos encontrar es la oración impersonal con el verbo haber, con el verbo ser o con el verbo hacer. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, un ejemplo donde se ve muy bien reflejado esto es cuando decimos hay 3 estudiantes. En este caso utilizamos el verbo haber y por lo tanto es una oración impersonal ya que no tiene un sujeto directo que haga la acción. Simplemente nos limitamos a decir cuántos estudiantes hay en una sala, por ejemplo. Otro de los tipos de impersonalización que tenemos es la oración impersonal con se. Y créanme cuando os digo que esta es la que más quebraderos de cabeza os produce. ¿Por qué? Pues básicamente porque digamos que es un tipo de oración que además se puede confundir con lo que llamamos pasivas reflejas y que ahora después haremos un pequeño inciso sobre ellas. Pero antes que nada, lo que me interesa que sepas es que afecta a las personas en general, como por ejemplo la típica frase de no se puede fumar. Como vemos, es una oración que se dice y que además afecta a todas las personas, que en este caso imaginaros que la ponen en un restaurante, afecta a todas aquellas personas que se encuentren en ese restaurante. Básicamente se utiliza sobre todo para prohibiciones, aunque también para otras cosas más, pero generalmente siempre o casi siempre nos las vamos a encontrar con temas prohibidos. Y por último, una última o un tipo último de impersonalización es la impersonal con valor general. Y ya que dice con valor general, básicamente es cuando utilizamos 3 muletillas, que este es el tip de hoy, así que presta atención. Impersonal con valor general la utilizamos con la muletilla de uno, también con la muletilla de la gente o incluso con el pronombre tú. Como por ejemplo, cuando uno estudia, aprende.
Por lo tanto, vamos a hacer un mini repaso antes de que te explique la diferencia entre lo que viene siendo la oración impersonal y la pasiva refleja. Así que vamos a ello. Hemos visto la oración impersonal gramatical, que es cuando básicamente tiene significado propio la oración, como por ejemplo amanece temprano. También hemos visto la impersonal con los verbos haber, ser y hacer, como por ejemplo hay 3 estudiantes, donde simplemente nos limitamos a decir el número de estudiantes que hay en una sala en concreto. También tenemos la impersonal con se, que básicamente afecta a las personas en general, como por ejemplo no se puede fumar. Y por último tenemos la oración impersonal con valor general, que esta afecta también, digamos, de modo general a un grupo de personas. Y la muletilla que nos va a servir para identificarla va a ser el uno, la gente o tú. Por lo tanto, va a tener carácter general, no tenemos un sujeto concreto que realice la acción y por lo tanto será una oración impersonal con valor general. Permíteme que borre la pizarra y vamos con esa diferenciación entre la oración impersonal con se y la pasiva refleja. Ya de vuelta vamos con esa pequeña diferenciación. Básicamente lo que tienes que saber es que la oración impersonal, el verbo va en singular y la pasiva refleja, el verbo tiene un sujeto paciente. Te voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Tenemos, el primer ejemplo podría ser se vive bien y el segundo ejemplo vamos a coger se venden pisos. Y vamos a ver esa diferencia que te he comentado. Esto es una oración impersonal, con se, para ser más exactos. Y como ves, tenemos el verbo en singular, que es la primera diferencia que te he comentado. Y por otro lado, en esta tenemos se venden pisos y esta es lo que llamamos pasiva refleja. No te preocupes porque haremos otro vídeo explicando los diferentes tipos de pasiva. Pasiva refleja. En este caso tenemos un sujeto paciente, que son los pisos, porque ellos sufren la acción de ser vendidos en este caso. Y otra de las cosas más importantes es que el verbo concuerda con el sujeto paciente. Es decir, pisos está en plural, voy a ponértelo por aquí con otro color. Pisos está en plural y venden, en este caso, está también en plural y además en tercera persona. Por lo tanto, una de las, digamos, diferencias principales entre la oración impersonal y la pasiva refleja es que en una tenemos el verbo en singular y en otra el verbo tiene que coincidir o concordar con el sujeto paciente. Un tip, pues básicamente es intentar poner el verbo en singular. Si el verbo no se pone en singular, probablemente sea una pasiva refleja. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el verbo tiene que coincidir con su sujeto paciente. De hecho, podemos hacerlo en esta oración. Si yo en vez de se venden pisos digo se vende pisos, nos suena extraño, no cuadra, por lo tanto es una pasiva refleja, ya que tiene que concordar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que me alegra mucho haberte tenido por aquí de nuevo y espero que te suscribas, que des like y que no te pierdas ninguno. Por mi parte, un hasta pronto.